saludo muy especial desde España para Martín Guzmán en Quito y su programa Tercer Fútbol. Saludos muy especiales del Recreo Deportivo. Cuídense mucho. Chao. Suerte. Bueno, señoras, señores, muy buenas tardes, noches, días. Dependiendo del lugar en el que se encuentren, bienvenidos todos sean a una emisión más del Recreo Deportivo, trayendo el sano mensaje del deporte. Y bueno, hoy como siempre tenemos un invitado muy especial, una persona, él es ecuatoriano, él es periodista, no solamente deportivo, sino político también. Así que una persona muy preparada, tiene un sitio, tiene una obra, Martín Guzmán, una obra muy simpática que se llama Tercer Fútbol, de la cual vamos a hablar. Pero antes de eso, y para no perder tiempo, porque es extensísima la obra de Martín, quisiera de pronto más bien saludarlo, darle la bienvenida. Martín Guzmán, bienvenido. Buenas noches para ti, o tardes todavía, creo. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias a los tres, un gusto saludarlos realmente, muy complacido de esta invitación, acompañarlos en esta ocasión en el Recreo Deportivo, felicitarlos por el trabajo que están haciendo en su canal, la verdad que hay entrevistas muy buenas, algunas que estaba viendo, en realidad tienen invitados de bastante peso y me honra la verdad estar como uno de esos y aquí a las órdenes. Muchas gracias, Martín, hombre, muy amable. Y ¿Dónde para... estás, Martín, en este momento? Qué pena, ¿estás Sí, en qué tranquilo. lugar exacto de Ecuador? Yo estoy en la ciudad de Quito, estoy ¿Estás en Quito? exactamente a 5 cuadras del Estadio Olímpico Atahualpa. Ave María, bueno, muy bien, eso me gusta, buena Lo veo energía. desde mi ventana al estadio. O sea que, muy bien, está bien. Lo simpático del caso es que Martín se nos presenta con indumentaria de la selección ecuatoriana, pero por ahí sabemos que Martín tiene un débil, un amor desde niño, supongo yo, por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así que yo creo, Martín, para comenzar, cuéntanos un poquito cómo nació esa pasión por la Liga y la Liga Deportiva Universitaria, por el fútbol en general. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad que el amor por el fútbol en general viene de mi padre. Él no llegó a jugar profesionalmente, pero jugó inferiores justamente de liga. En la época de él, el tema de intercolegiales en la ciudad de Quito era bastante importante. Era, de hecho, las canteras de los equipos de fútbol de Quito eran los colegios. Él jugó bastante en eso. Él tiene una pasión por el fútbol, igual que yo. Yo le salí un poco con un plus más de esa pasión, yo me desenvolví en ciertos ámbitos del fútbol. Yo también seguí el curso de director técnico, además Sí, de, sí, sí, sí. de lo que es del periodismo. Y bueno, a la par, el ser hincha de liga, porque desde mi abuela, él era hincha de liga, él me heredó eso. Desde la familia de mi mamá, todos mis tíos, todos mis primos, toda la familia es hincha de liga. Y desde ahí, la verdad, yo desde que tengo uso de razón, recuerdo ir al estadio, es decir, yo tengo 35 años, entonces yo 35 años prácticamente que he ido al estadio a ver a Liga. O sea, siempre voy a ver a Liga, al menos si juega en Quito. De seguro voy a estar, salvo ya algún tema que realmente sea de fuerza mayor, no voy a ver la Liga. Y bueno, Liga es mi pasión, es como dice mi esposa, que a veces un poco con celos dice que es como mi religión. Y sí, O sea, pero ¿tu esposa le tiene un poco de celos a la liga o la selección ecuatoriana o no? no, bueno, ella no es muy aficionada al fútbol, pero en realidad es hincha del Deportivo Quito, que es otro equipo de aquí Uf, de Quito, que en algún momento hubo uf. bastante rivalidad entre Liga y el Deportivo Quito. Y bueno, es un poco curioso justamente ese tema de tener una esposa de otro equipo, pero bueno, no es muy aficionada al fútbol. Me respeta, me apoya mucho con el tema del fútbol, con el tema de Liga, a pesar de que no le agrada mucho el equipo en sí, pero siempre con su apoyo y ella como sabe que es mi pasión, que es algo que yo amo Liga, me apoya con todo. Claro. Pero Martín, una pregunta que te iba a hacer rápido sobre eso. ¿Quién manda en tu casa? Que eso es muy importante. ¿Manda el Deportivo o manda Liga? No, Liga, pasa que actualmente, bueno, Liga es, ustedes lo conocen a nivel continental, se lo conoce Liga, ahora Deportivo Quito está en lo que sería la tercera división, la categoría Ush. C. Es penoso porque es un equipo tradicional, es un equipo Sí. tradicional de Quito, ha sido campeón algunas veces ecuatoriano, tiene una nutrida hinchada, para más allá de la rivalidad, hay que decir la verdad, está en la tercera división
y va muchísima gente a verlo con la expectativa de en algún rato volver. Y claro, o sea, por más que el Quito esté en tercera división, la Uy, sí, representación que tiene horrible. a nivel de la ciudad no hay como evitarla, digamos, es algo que se ve. Claro. Martín, y con respecto a esa rivalidad, yo te quería preguntar, ¿es más fuerte la rivalidad, digamos, Guayaquil-Quito o, digamos, la Liga Deportiva Universitaria contra el Aucas, que entienda que es muy popular, o el Nacional, o el mismo Deportivo Quito? ¿Dónde está más la rivalidad? Bueno, en la actualidad eso ha ido cambiando bastante, ¿no? Porque Liga, si bien prácticamente siempre fue el equipo más popular de Quito, desde los finales de los 90 que construye su estadio, prácticamente desde ahí comienza a tornarse como un equipo más grande, más popular, ganar campeonatos. Ahora es el equipo más ganador que tiene el país, incluso también tomando en cuenta el ámbito internacional. Pero hasta el 97, que recién construyó su estadio, Liga había ganado 4 torneos nacionales solamente. Okay. Ahora tiene más de 20 títulos y es el más Wow. ganador del país, tomando en cuenta los títulos internacionales, como les digo. Entonces, Liga tiene una rivalidad en sus inicios con Aucas, que es otro equipo tradicional, muy tradicional de Quito. Se enfoca bastante en lo que es el sur de la ciudad, tiene bastante hinchada en esa zona. Es un equipo que la gente mayor, los jubilados, los ancianos son bastantes hinchas del Aucas, es como que lo que les identifica en su hinchada. Y hubo mucha rivalidad en los años 50, en los años 60, en los años 70. Luego eso se trasladó un poco al Deportivo Quito. Luego esa rivalidad se enfocó un poco entre Liga y Deportivo Quito. Ahora también hay una cierta rivalidad, eso también es un tema de barras y un tema de ese tipo con el Nacional, porque el Nacional también, como ustedes saben, es el otro grande que tiene Quito, Sí. pero nunca hubo una rivalidad entre los dos equipos fuerte, que sí existe ahora. Pero también a la par, el tema Guayaquil-Quito es algo bastante fuerte en el Ecuador, hay bastante regionalismo, eso no hay como evadirlo y se traslada al fútbol. Entonces, el mayor representante que tiene la costa, que tiene Guayaquil, es Barcelona. Del otro lado, el que más representa a Quito es Liga. Los dos más grandes que tiene el Ecuador, por características distintas, son Liga y Barcelona. Liga por los títulos es la segunda hinchada del país, pero Barcelona también por títulos en menor cantidad, pero también por la magnitud de hinchada. Yo no tengo un dato certero, pero yo me animo a decir que el 70% del Ecuador es hincha de Barcelona. Increíble, ¿no? Wow. Solo en Altísimo. Quito es mayoría liga. De ahí prácticamente fuera de Quito, en todo el Sí. Ecuador, Barcelona. Barcelona domina. O sea, es un fenómeno popular como alguien decía, si Barcelona saca a vender fundas de arroz, se acaban. Lo que no pasa con los Sí, otros sí, equipos, sí. porque Barcelona es un fenómeno social increíble, pero esa es la rivalidad que existe ahora. Pasa que en Guayaquil también, si le preguntas de esto a un hincha de Barcelona, te va a decir que su clásico es con Emelec. Ok. Liga por ahí hoy no tiene un clásico definido. Su mayor rival, el que la hinchada más lo siente, es justamente Barcelona. Vivimos actualmente, justamente hace pocas semanas se jugó el partido entre Liga y Barcelona y hay una discusión desde algunos años de acá que es el clásico no clásico. Pues mucha Ujú. gente dice que es el clásico nacional, otra gente dice no, que el clásico nacional es con Emelec, otra gente de Liga un poco más radical dice no, Liga es tan grande que no tiene clásico y se desenvuelve ese partido Claro. en ese ámbito de que es clásico o no clásico. Vale, bueno, pero Increíble. es interesante. Oye, mira, yo quería hacerte una pregunta y es la siguiente. Más que una pregunta, quería felicitarte porque la selección ecuatoriana que juega ahí en el estadio al lado de tu casa ya está clasificada al Mundial de Fútbol, lo cual realmente merece un aplauso enorme y sobre todo cuando comenzó con puntos abajo. Pero la pregunta que yo te iba a hacer a ti es como un gran seguidor del fútbol y esa camiseta con la selección ecuatoriana que tienes ahí con orgullo puesta. Nosotros estamos haciendo hoy como una especie de campaña porque estamos como aburridos de tanto equipo tricolor. Tanta camiseta amarilla que Ecuador, que Colombia, que Brasil. Yo ya es que no me aguanto otra camiseta amarilla, ya las confundo todas iguales. ¿Tú estás de acuerdo que de repente habría que buscar otro uniforme para Ecuador? Es que yo estoy de acuerdo que debería haber otro uniforme para Colombia adicionalmente. Nosotros hemos promovido el blanco con la franja de la bandera colombiana, que es muy lindo, pero yo ya estoy agotado de las camisetas tricolor, Sí, 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 el tema camiseta de las amarilla. ¿Qué camisetas, opinas de eso? históricamente la camiseta de Ecuador, una de las iniciales de la selección, era una amarilla con una franja cruzada azul. Ese Sí. era en sus inicios, luego pasó a ser el uniforme tricolor. Actualmente el uniforme es amarillo
y tanto la pantaloneta como las medias son azules, azul marino, un azul, por general suelen hacer un azul bastante intenso, casi negro, y el rojo se descartó. Y bueno, justamente este año que la federación cumplió 100 años, hay una camiseta especial de la selección. Yo no sé, no, por ahí no me animaría a decir que se cambie el color de la camiseta. Pasa que también en muchas ocasiones, y ahí entra el tema Liga Barcelona, que veas la popularidad de ambos equipos. Claro, coincide que Barcelona es amarillo y se lo asocia con la selección por ese lado, ¿no? Ah, Es un, es increíble, un, es interesante. un chiste por lo general que suele haber acá, de que la selección es Barcelona, tan así que los uniformes son amarillos. Pero por lo general, la camiseta alterna de Ecuador suele ser blanca. Y es como por hacer quizás un guiño a la gente de liga. Yo me Ya. compro las camisetas blancas de la selección. No las amarillas, no las amarillas. Alguna que otra, si me gusta mucho, sí la compro, pero la blanca no puede faltar. Martín pues es muy joven para haber vivido las épocas en las que nosotros dábamos por descontados los 6 puntos de las eliminatorias cuando jugábamos contra Ecuador. A ti esa época no te tocó. Ahora cuando jugamos contra Ecuador y decimos, bueno, vamos 3-3, más o menos. Pero yo quería preguntarte, Martín, ¿a qué se debe ese crecimiento que ha tenido el fútbol ecuatoriano en los últimos, no sé, tal vez 15 años o algo para acá, que es que uno ve esa fuerza, esa fuerza de los equipos? ¿Tú qué crees que es lo que ha hecho bien la Federación Ecuatoriana de Fútbol para haber hecho crecer tanto la selección ecuatoriana en su desempeño? Bueno, en realidad sí lo viví un poco, porque yo tengo 35 años, entonces yo veo fútbol desde el año 95, 96, con Mm. conciencia, por decirlo así. Y claro, era una época en la que Ecuador jugaba sobre todo con los rivales de peso, con la mentalidad de que no le goleen. No de ganar, no de empatar, sino de no salir goleado en una visita a Colombia, en un partido con Brasil, por ahí perder un 2-0 que resultaría honroso. Y luego viví también lo que fue la primera clasificación para el Mundial, que creo que con el título de liga en la Libertadores del 2008 y la clasificación al Mundial frente a Uruguay en el 2001 son los eventos que yo recuerdo de mayor magnitud que ha tenido el fútbol ecuatoriano. O sea, el tema de la primera clasificación, cuando yo era niño, incluso se pensó en dar un feriado, fue algo increíble, ¿no? Yo nunca vi tanta felicidad en general de todos los ecuatorianos. Y eso realmente se dio de la mano de estrategas colombianos, justamente, de Maturana en un inicio en 98, que estuvo cerca de ir a Francia, luego el Y Bolillo Bolillo, lo ¿no? consolidó en el 2001, pero antes Claro. de eso, no sé si ustedes recuerdan en los años 90 que el fútbol sudamericano estaba con algunos técnicos, sobre todo serbios, sobre todo Sí, claro, yugoslavos. Pasó con total. Colo-Colo, que el técnico fue yugoslavo, el que quedó campeón de Libertadores. Y Ecuador llegó Dusan Draskovic, que fue un técnico Ujú. de esa nacionalidad, llegó y él comenzó a cambiarle el chip. Recuerden que yo al inicio les decía, por ejemplo, que en el fútbol de Quito los colegios eran los que nutrían a veces los equipos. En cambio, Dusan Draskovic viró un poco eso y se puso a buscar en otros lados del país jugadores. Entonces encontró regiones como el Chota, encontró regiones como Esmeraldas, en donde sobre todo encontró jugadores afrodescendientes, Sí. con un físico distinto, Y un fenotipo impresionante, ¿no? exactamente. Y comenzó a nutrir la selección entre la mezcla de jugadores técnicos de la ciudad, un poco socialmente con un estatus mayor, y jugadores quizás de otro estatus inferior, por decirlo así, con otro tipo de físico y otro tipo de anhelos que en el cual el fútbol obviamente es toda su vida. Se conjugó en eso y si ustedes miran la selección, por ejemplo, del 2001, tienen jugadores de las características de quiteños, como les digo, como Alex Aguinaga, también surgido de Exacto. los colegios y todo eso, y a la vez también tienes esmeraldeños como Iván Hurtado, por ejemplo, el Sí. defensa que también fue capitán. Entonces se conjugó en eso, se logró una buena selección, en su momento llegó el Bolillo y en el tema anímico hizo despertar y logró lo que sabemos que pasó en 2002, que fue la primera vez que Ecuador llegó a un mundial. Luego eso, el tema de Liga también se consolida en el 2008, que se armó un gran plantel. Liga tuvo la suerte de tener un gran entrenador como Edgardo Bauza, que supo El patón. canalizar, el Patón Bauza, que supo canalizar su equipo, se reforzó bien y Liga logra ese título que luego también se traslada en el tiempo, que incluso hasta hace 2 años también ganó una Copa Sudamericana, en el que Liga ya se consolida como un equipo de poderío en el fútbol sudamericano. Y luego también el surgimiento de Independiente del Valle, que si bien es un equipo que tiene
varias décadas como institución, a inicios del 2010, más o menos, en esos años, 2010, 2011, Michel Deller, un empresario ecuatoriano, lo compra un club que jugaba en segunda división, en tercera categoría, y invierte bastante dinero, invierte muy bien pensando en que las formativas va a ser el puntal, va a ser el capital real de esa institución, y la selección que vemos actualmente prácticamente todos son surgidos de Independiente del Valle también campeón en títulos internacionales en Ecuador, ahora mismo está puntero, si no está puntero está segundo, es una institución que no tiene hinchas por ahí, tiene esa ventaja de que sus jugadores juegan sin la presión del público, a diferencia de Liga o Barcelona o Emelec, pero en lo que es formativas he invertido bastante bien y los resultados están a la vista. Prácticamente, como les digo, salvo ciertas excepciones, la selección actual, con Moisés Caicedo, Piero Hincapié y otros jugadores más, es Independiente del Valle quien los formó. Pero a Entiendo mí me que... acuerda mucho el Independiente del Valle, un equipo mexicano que se llamaba el Necaxa, Vale. porque le decían que el Necaxa era el equipo de los 90. Y yo decía de los 90, sí, de los 90 hinchas, porque era un equipo que no es un equipo sin hinchada. Y el Independiente del Valle, siendo un gran equipo en resultados y en creación de jugadores, casi no tiene hinchada, ¿no? Tiene muy pocos seguidores. Sí. No, no tiene muchos seguidores, es un proyecto que en infraestructura ha crecido, tiene ahora su estadio, es un estadio pequeño de, parece que es 15,000 personas. Se ubicó en un sector específico de Quito, lejano, en el que se encuentra el fútbol, por decirlo así, en las afueras de Quito, en Sí, Sangolquí específicamente, que es justamente en las afueras, como un poco para ver si la gente de ahí se acerca un poco al fútbol, sí, porque subir a Quito es más lejano, ir al estadio de Liga implica por ahí unas 2 horas, al de Aucas igual, al Olímpico Atahualpa también, entonces quizás como que apersonarse de ese equipo que está cerca. Ha crecido en hinchas, pero tampoco es algo masivo, sí. pero también mucha gente, no es mi caso, pero mucha gente incluso le tiene como un segundo equipo, porque si por Ya. ahí alguien es hincha de un determinado equipo y no participa en torneos internacionales, no tiene antipatía con Liga, con Barcelona, sí le tiene una cierta simpatía Independiente y quiere que le vaya bien. Vale. Entonces pasa que, por ejemplo, Atlético Nacional hace más o menos, parece que 10 años jugó la final de la Copa Libertadores justamente aquí en el Atahualpa con Independiente. Sí, El estadio se llenó porque la gente que por ahí no le tiene una simpatía a Liga, Barcelona, sí le tuvo a Independiente y Ujú. se volcó hacia el estadio y llenó el estadio sin hinchas de Independiente, pero con gente que quería que Independiente represente a Ecuador y gane. sí. Claro que sí. Óyeme, hay un jugador, Martín, que me llama mucho la atención, que es William Pacho. ¿De dónde salió ese? ¿Qué jugadorazo, por Dios? Igual, de Independiente. Jugador de Independiente, Increíble. empezó en las categorías inferiores de Independiente. Desde muy joven ya se hablaba de equipos que estaban detrás de él. Recuerdo que del fútbol alemán. Finalmente él salió y ahora, claro, llegó al PSG y es uno de los No, baluartes que increíble. tiene Luis Enrique. Campeón de la Champions, nada más y nada menos Claro, que titular, increíble, ¿no? sí. Bueno, sí, y no podemos no aprovechar a Martín aquí para que nos cuente un poquito de su gran proyecto, Tercer Fútbol. Martín, cuéntanos. Mira que te confieso, estuve mirando y yo dije, bueno, voy a mirar algo, unos 4 o 5 programas y comencé, no, espérate, a ver, este está bueno, no, espérate, no, no, espérate, mira, te confieso, por lo menos llevaba mirando 25 candidatos y yo decía, pero me toca mirar algo. Entonces yo te quería preguntar, primero cuéntanos un poquito, porque entiendo que es un proyecto que tiene ya como 8 años o 9 casi, y cuéntanos cómo nace esa idea y cómo te has consolidado en el tiempo, porque es un proyecto completamente maravilloso realmente. Sí, Tercer Fútbol ya va para los 9 años. La verdad que surge, es gran parte idea de mi esposa porque nosotros hicimos una maestría en Sevilla, vivimos un año en España. Ok, Y aproveché igual siempre me encanta el fútbol y en un viaje a determinada ciudad voy directamente a algún estadio, algún partido. Me pasó que hace 2 años estuve en Bogotá, fui a ver la Santa Fe, en Medellín ese mismo año fui a ver la Te Atlético felicitamos, por Nacional. eso te invitamos, por eso nos caes tan bien, ¿oíste? Que quede claro, ¿no? Esta es Y, tu casa, Martín, esta es tu casa. y justamente partiendo de eso, uno crea material, uno es periodista también, entonces tiene en la cabeza cosas para contar, para plasmarlas en texto, en un video y contarlas. Mucho material fotográfico de estadios, de situaciones implicadas al fútbol. Y mi esposa me decía, pero deberías contarlo en algún lado, deberías ese material compartirlo y, mm, y
plasmarlo. Entonces yo dije, bueno, voy a crear un blog personal para de cuando en cuando subir alguna foto, alguna nota que se me ocurra, algún tema de opinión, compartirlo por ahí, pero como algo esporádico. Y realmente de a poco me gustó bastante ese ejercicio. Voy casi 9 años publicando cada domingo una nota nueva. Estamos, son cerca de, estaba contando justamente antes de la entrevista para tener el dato, conté 572 notas. Increíble. Están almacenadas en Tercer Fútbol semana a semana y de todo tipo, siempre hablando de sociedad, de cultura, de distintos temas, con directores técnicos, sobre todo para que las notas de Tercer Fútbol, la idea que tienen es que si tú la leíste en el 2018, la lees ahora y tenga la misma vigencia. Claro. Es decir, notas que trasciendan en el tiempo porque conceptualmente, porque el contenido es algo que se busca que sea como inagotable. Así lo hemos desarrollado en la época de pandemia. A muchos nos pasó que descubrimos justamente herramientas como la que nos permite estar ahora conectados, como el Zoom. Igual, alguien me dijo, ¿y por qué no haces entrevistas? Deberías en Tercer Fútbol poner entrevistas. Y dije, bueno, creo que es el momento porque antes del Zoom era como que había que montar una cierta pequeña Claro. infraestructura y cuadrar lugares y era un poco más complicado generar una entrevista desde un medio pequeño. Y eso me dio la facilidad y desde la pandemia para acá igual. De esos domingos, cada 15 días se publica una entrevista y ahora ya tenemos más de 130 entrevistas publicadas en Tercer Fútbol. Felicitaciones y Sí. felicitaciones por la consistencia, ¿no? Que es tan importante en estos procesos. Oye, te iba a preguntar como ecuatoriano, con una gran visión y un punto de vista del fútbol. Cuéntanos qué es lo que estás viendo tú del fútbol desde Ecuador hacia Latinoamérica. ¿Cómo estás viendo tú las elecciones? ¿Qué te preocupa y qué no te preocupa? ¿Cuál te mueve el piso y cuál no te mueve el piso? Cuéntanos abiertamente. Puedes hablar mal de Colombia sin ningún problema y te vamos a seguir queriendo sin. No, de Colombia tengo una grata impresión porque hace pocos días, ustedes sabrán, se jugó aquí en Ecuador la Copa América Femenina, aquí en Quito. Sí, Tuve justamente con Tercer Fútbol, pude hacer la cobertura y el público colombiano y la selección femenina colombiana es increíble. algo que llama bastante la atención y que incluso uno se contagia de lo que provoca. Y el fútbol, fuera de lo femenino, por dar esa referencia, yo soy de ver bastante fútbol sudamericano. Prefiero por ahí un partido de Copa Libertadores a uno de Champions. Igual veo Copa Sudamericana, el campeonato de acá. También obviamente el fútbol extranjero, la Premier League, cada que hay un partido puedo ver. Mi esposa, que la vuelvo a citar, ella dice que la casa tiene un ruido natural, que es el de gol o el del relato del narrador de los partidos, que ya la casa siempre suena así, porque siempre está puesto de fondo un partido. Y a veces me siento a ver, otras veces lo veo de reojo, pero estoy atento siempre a algún partido. Y en lo que es selecciones, obviamente le he perdido un cierto gusto al nuevo formato de eliminatorias, porque ustedes lo decían, es meritorio la situación de Ecuador que ha clasificado y con Claro. puntos menos, es algo que nos pone muy contentos, pero es bastante fácil acceder ahora a un mundial, porque imaginémonos en la eliminatoria ecuatoriana, sudamericana, de 10 equipos tienen que prácticamente quedarse 3 afuera. Claro. Entonces hay que hacer una muy mala campaña para quedarse afuera realmente. O sea, Pero Martín, Colombia va casi mordiendo ese lado, ¿no? Estamos al límite del abismo, ¿no? No nos digas eso porque es verdad. claro, es que quizás uno lo ve distinto en una eliminatoria, la tabla de posiciones, como un campeonato nacional. Porque claro, en un Sí, campeonato nacional, sobre todo los que somos hinchas de equipos grandes, apuntamos a ver a los primeros puestos. Entonces, si sí, por ahí nuestro equipo está cuarto, está mal, ¿no? Claro. Pero si en la eliminatoria está sexto, está en puesto de clasificación y no está tan mal. Si lo Claro. evaluamos de otra forma. Martín, Entonces, a bueno, nivel de sigue, sigue, selección pasa eso. Sí. sigue, sigue. Sí, que a nivel de selección pasa eso, que yo veo que un poco se ha perdido esa competitividad, porque ahora es un poco más fácil. Tan así que incluso en Ecuador se han dado ciertos colchones de hacer debutar a jugadores que ni siquiera han debutado en equipos de primera división, porque no, se juega con ese margen de que se sabe que se va a clasificar, y que a Claro. la larga va a ser muy difícil que en el caso particular de Ecuador, Ecuador se quede fuera. sí. Eh, pero eso en cuanto a selecciones. Sin embargo, sigue habiendo partidos muy interesantes. Claro, obviamente las selecciones que tienen chances de clasificar van a matarse y van a jugar partidazos con sus rivales directos y eso también resulta bastante atractivo. A mí las eliminatorias me gusta bastante incluso por el tema folclórico porque
son situaciones en las que uno ve los estadios y ve bastante de lo que es la cultura de cada país. Cada estadio implica ser un templo, o sea, el estadio de Barranquilla es algo que uno lo respeta, en Argentina el Monumental, en Lima por ahí también el Estadio Nacional, siempre son como referencias y como templos sagrados que tienen las selecciones históricamente. Ecuador un poco Sí. ha perdido también eso, ese es otro colchón, ahora ya no se apunta tanto al fútbol de altura, se está intentando llevar la selección a Guayaquil, por ahí porque el estadio de Barcelona es mucho más grande, la gente es un poco, es más alegre que la quiteña, y ya se deja de lado ese colchón que siempre tuvo Ecuador de aprovechar la altura de Quito. Claro. Eh, Pasa eso que se pierden esos aspectos que yo creo antes le aportaban a una mayor competitividad en el torneo, en la eliminatoria. De acuerdo. Bueno, queda claro. Filósofo, solo para que sepa que nos manda Sí. Baldor las preguntas. Bueno, Baldor, vamos a nuestra sección al tablero con Baldor. Martín, ¿tú eras bueno en álgebra o pocón? No, la verdad, si en gran parte soy periodista es porque las matemáticas no me dan. Muy bien, no te preocupes. En este caso yo creo que va a ser fácil. Baldor me manda una pregunta que dice, nómbrenme y pueden consultarse entre los tres futbolistas o técnicos ecuatorianos que hayan triunfado en Colombia y a la vez tres colombianos que hayan triunfado en el fútbol ecuatoriano. Bueno, Los colombianos en Ecuador, Bolillo, Maturana y no sé si triunfó, bueno, sí, también, ay, Dios mío, ¿cómo se llama el que fue técnico de Nacional que salió de la Libertadores, que está, manejó a Ecuador? ¿Reinaldo? ¿Cuál? No, Reinaldo Rueda y Reinaldo Rueda. Sí, está bien. No sé si de pronto tú, Martín, tengas otra óptica desde allá. sí, por ahí quizás se olvidan del que yo creo que a nivel selección fue el que más triunfó, que es Luis Fernando Suárez. Y Ok. Luis claro. Fernando Suárez. Sí, señor, tienes toda Que, razón. que llegó a octavos, ¿no, Martín? Claro, es el que más lejos ha llegado con la selección en un mundial. Sí, de acuerdo. Correcto. Muy bien. Luis Fernando. Ahora nómbrenme tres colombianos que hayan triunfado en Ecuador. Tres colombianos. No, 3 ecuatorianos en Ecuador, en Tres Colombia. ecuatorianos en Colombia. Perdón, sí, en Colombia, de acuerdo. Ecuatorianos en Colombia. Es una pregunta complicada porque no recuerdo ecuatorianos de haber pasado por el fútbol colombiano. Por ahí se me va el nombre, pero El no sé si arquero de la fue. selección fue arquero del Tolima, Ah, el alto. jugadores. Claro, Sí, jugadores de Sí, Alexander Domínguez, sí. Domínguez, correcto. Iván Hurtado también jugó en Atlético Hurtado, Nacional un año, parece Hurtado, que bueno, quedó nacional, campeón claro, nacional también de correcto, Colombia un año. Eh, Ahora mismo Billy Arce, que está en Atlético Nacional, por ahí. correcto, José Francisco Ceballos tapó un año en Once Caldas, Ceballos, que sí, llegaba correcto. con la claro, mochila pesada de reemplazar al Henao, campeón de Libertadores. claro. Sí, no, Sí. perfecto. Bueno, Eso era muy bien, señores. Sacan 5, muy bien. Está gracias, mejor que el gracias. álgebra de esa época, pero muy bien, Martín. No tienes que salir corriendo esta vez. Ahí estás. Señores, vamos entonces a la sección Gol de Oro y Tarjeta Roja. Comencemos por el iluminado. Pues hombre, gol de oro para la selección ecuatoriana de fútbol, que realmente el crecimiento que ha tenido ha sido algo, yo creo que es la selección que más ha crecido a nivel suramericano. Y realmente cada vez que nos toca jugar a los colombianos, jugar contra Ecuador, uno la ve complicada y mi pronóstico es que es una selección que tiene fútbol para llegar hasta unos cuartos de final. Entonces, gol de oro para el fútbol ecuatoriano. En un mundial iluminado, Yo ¿está diría hablando de que mundial, sí, cuartos? yo Sí, diría que vale, tiene fútbol para llegar a cuartos de final. vale. Y Tiene la fútbol tarjeta tema. roja, hombre, para yo en este caso voy a dársela a, a la locomotora del Carchi, a, ¿cómo? A A Carapaz. Carapaz, a Richard. A Carapaz, que hombre tenía ¿Por qué? el título del Giro de Italia para ganárselo este año y no sé qué le Ok. pasó. Se puso ahí como a competir a ver cuál atacaba menos con Del Toro y dejó escapar el Ujú. título que creo que tenía para ganarlo, pero creo que va a ser una gran vuelta a España. Sí, seguramente. Muy bien, iluminado. Eh, Gurú. Bueno, yo le voy a dar mi gol de oro a la selección femenina de fútbol. Me encantó ver esa final contra Brasil. Fue sensacional. Qué partido, qué nivel, qué goles. O sea, 2 goles de mis favoritos. Ese gol de Brasil, de Marta, el tercero para empatar, y el gol de la Santos, como cachetea esa bola que dicen que le pidió permiso a Messi para cobrar ese balón. Qué cosa tan, qué joya. Así que gol de oro para esa selección. Me llenó de felicidad.
Y quiero darle la tarjeta roja, hombre, pues lo que estamos hablando, a la selección Colombia, que no entiendo cómo estuvo a punto de ganarse la Copa América y era una sensación, y a los 6 meses está en el limbo de quedar eliminada de la eliminatoria en el puesto sexto de séptimo y pasar un repechaje. Excelente, muy bien. Martín, ¿tienes tú un gol de oro y una tarjeta roja? Sí, el gol de oro me junto justamente a la selección femenina de Colombia, como les dije, hace varios días estuvimos haciendo la cobertura de esta copa y a mí me impresionó bastante lo que abarca esta selección, el buen juego que tiene, me dio bastante pena. Jugaron de local aquí en Ecuador el sábado que se jugó la final. El estadio estaba 25.000 personas, un récord de asistencia realmente en Quito, pero largo, o sea, creo que antes no hubiéramos llegado ni a unas 10.000. Se logró 25.000 y les aseguro que el 98% era gente identificada con Colombia. Claro. Y dio bastante pena que Colombia, incluso Sí. faltando 30 segundos en la última jugada, se lo haya Increíble, perdido. ¿no? Que a la par, para el futbolero da gusto porque ese gol de Marta realmente es Uy, un gol increíble, ¿no? descomunal. Sí. Y luego también en zona mixta, por ejemplo, haciendo la cobertura, me partió el corazón realmente ver salir llorando a Daniela Montoya, Ay, a Linda Caicedo, Ujú. a la vez también el temple de jugadoras como Catalina Usme, que se enfrentó a la prensa y explicó claramente todo lo que pasó y contó cómo se lo vivió, que a la par es una jugadoraza, tiene una técnica increíble. Me encanta, por ejemplo, eso de que no tiene una posición definida en cancha, sino que ella está en toda la cancha. Ella está mm, para donde está el balón, está colaborando todo el equipo. Entonces, eso me llenó, fue muy grato porque ver a Brasil campeón no es novedad, sea en lo sí, femenino o en cualquier ámbito, pero ver a una Colombia jugando a la par de Brasil y prácticamente casi ganarle por 30 mm, segundos, por una jugada, no ganar el título, es algo que se merece un gol de oro. Y la tarjeta roja voy a ir al fútbol local, voy a ir justamente a lo que les decía un poco del tema de selección y esos ciertos colchones. Va hacia ese tema de, por ejemplo, hacer debutar a jugadores que no han debutado en sus equipos en primera división y de repente asoman de titulares en la selección mayor. muy Eh, raro, ¿ah? Sí, Incluso me parece una falta de respeto al rival, para ser sinceros, en cuanto a lo que se puede tomar desde un lado ético y que se ve en el juego. Yo no creo que ese jugador no tenga condiciones a futuro, quizás, y está un jugadorazo ahí todavía cultivándose y a futuro tengamos una nueva figura. Pero en ese momento no, porque incluso en lo que es la formación del futbolista puede provocar que se trunque. Le está pasando a Kendry Páez que se lo veía como un jugador de nueva estrella. Incluso aquí creo que hubo gente que exageraba y decía que está el nuevo Messi. claro. Y el jugador ahora lo vemos que está en una caída libre que es penosa por la persona y por el fútbol ecuatoriano que esperaba Sí. una figura que le pueda servir para tener resultados. Entonces por ahí va mi tarjeta roja. Ok, excelente, señores, muy bien. En mi caso, pues, bueno, yo le quiero dar la tarjeta roja primero que todo. Sí, a la manera en que perdimos ese título con las mujeres, porque yo creo que está bien, perder entra dentro de la lógica y además con semejante gol de Marta, pues sí, o sea, realmente hermoso, pero eso suma a la larga lista de logros no adquiridos. No sé por qué nos está quedando tan grande ganar un título. Ya estamos llegando a finales, pero nada que ganamos. Entonces, un poquito, y excluyo completamente el equipo femenino, sobre todo es para los masculinos que no sé qué les pasa en el último partido. Y el gol de oro se lo quiero dar claramente pues a Martín. Y sabes qué, Martín, a tu señora también, porque ella te inspiró un poquito. Este proyecto de Tercer Fútbol realmente es espectacular y me gustaría que la gente lo mire. Como les digo, yo no sabía ni qué mirar y hay de todo, hay cultura, hay música, todo lo que es relacionado con el fútbol, el aspecto más allá del fútbol. Entonces, eso es maravilloso. Señores, ¿les queda alguna pregunta del tintero para Martín? Pues básicamente, Martín, cuando quiera invitar al Recreo Deportivo a su tercer fútbol, allá vamos a hacer el detrás de cámaras, ayudarle, yo al behind the scenes, como dirían los Y darle americanos. gracias a Martín por su participación. Sí, No, sí, sí. usted. Yo tengo una rapidita para Martín. Martín, ¿cuál sería tu programa favorito, si se puede llamar? Uno que tú nos digas, no se pierdan ese. De tercer fútbol, Sí, desde de los tuyos, sí.
de Tercer Fútbol, el programa. Justo había notado algunas entrevistas por ejemplo, hay algunas con personajes que a veces uno hasta ahora no cree que haya podido entrevistar, pero por ejemplo hay una entrevista a Mario Kempes. Ah, ok. Eh, pero voy a ser sincero conmigo mismo y honesto con la audiencia, es el personaje, pero no dice nada. Listo, nos hablabas de Mario Kempes. Sí, en Tercer Fútbol tenemos una entrevista a Mario Kempes, es una buena entrevista, pero creo que hay mejores, más allá del personaje, justo aprovechaba para revisar un poco. La última que tuvimos, por ejemplo, fue con Ezequiel Fernández Mures, este Sí, muy periodista buena. argentino que recientemente escribió un libro sobre Menotti. La verdad, me dio una clase gratuita a mí y a quienes puedan ver el programa de periodismo. Buenísimo. Se aprovecha bastante bien. Por ejemplo, ha estado Fernando Signorini, el que era preparador físico de la selección argentina y de Maradona. También personas que por ahí dejan bastante pensando a uno, como Ángel Capa. La que más me gusta a mí es con Rubén Rossi, este formador argentino también, que en lo que es el tema de formación de jugadores del fútbol infantil, del fútbol juvenil, es alguien que te hace razonar bastante, que incluso se apasiona tanto en cómo se expresa, en cómo transmite sus conceptos, sus ideas, que es algo bastante que se aprovecha como alguien que busca fútbol y busca conceptos de fútbol. Y también, por ejemplo, otra, Fabián Carini, este arquero uruguayo que era de la selección por muchos años, Sí. atajó en el fútbol ecuatoriano, una persona con una muy, muy buena onda, que compartió muchísimas anécdotas y que es una entrevista también bastante interesante y que emociona también en lo personal poder haber tenido ese tipo de entrevistados y ojalá seguir en esa línea. Muy bueno. Correcto. Y hay Bueno, unas de música muchas también, gracias. ¿no? Hablan de la relación música-fútbol, cultura, hay de todo. Realmente recomendado. Es Tercer Fútbol, ¿cómo es? .wordpress. Sí, tercerfútbol.wordpress.com, esa es una deuda que tengo con Tercer Fútbol, justamente que no ha dejado de ser blog. Mucha gente me dice, pero ya lo tuyo se identifica como blog, incluso por un tema de romanticismo, déjalo como blog, déjalo con el WordPress. Otros me dicen, no, tienes que actualizar, te invierte un poco y hazle tercerfútbol.com. Está comprado el dominio, pero no se ha dado el traslado de información porque también ya pasan los años y ese traslado informático, por decirlo así, de la información a otro dominio es algo bastante pesado. Y justamente estaba viendo, aprovechando entrevistas a colombianos que he hecho. Por ejemplo, hay una entrevista a Ricardo El Gato Pérez, Ok, sí. jugador de Selección Colombia, de Millonarios de América, presidente de la América, jugó aquí en Quito en Liga. Fortaleza también. Sí, también. Por ejemplo, estaba viendo también Andrés Torres, que es un cineasta de Bucaramanga, que sacó un documental que se llama La Fortaleza, a Sí. propósito del título también de lo que Bucaramanga recientemente salió campeón por primera vez, un equipo popular en su ciudad. Hay una entrevista a una banda de punk de Bogotá que se llama Los Gambetas. Los Gambetas. También lo pueden encontrar ahí, es una entrevista bastante particular, pero muy, muy, muy chévere de ver. Y así hay una infinidad de notas a pintores, a músicos, artistas, futbolistas, directores técnicos, sociólogos, urbanistas, psicólogos, hay de todo, la verdad. Muy Pues bueno. aunque siga siendo un blog, está muy, muy bien organizado y se encuentra todo. Así que Martín, la verdad, felicitaciones por ese proyecto tan maravilloso. Y no, pues mil gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes, muchísimas gracias, muy honrado de ser parte del Recreo Deportivo. Siempre a las órdenes y cualquier cosa que requieran desde Quito, aquí estamos y cualquier información o situación, siempre a las órdenes. Muy agradecido. Muchas gracias, Gracias, Martín. Martín. Mil Un gran gracias, Martín. saludo por Un allá. abrazo. Saludos allá. Abrazo. Saludos. Saludos. Chao.